estamos de regreso dedicando esta segunda media hora del programa al análisis de la economía y los diversos modelos políticos de nuestra región latinoamericana. Para ello damos la bienvenida al expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado, autor de una docena de libros sobre hechos políticos, abusos de poder y los que han sido traducidos al inglés, también al portugués. Ahora nos está presentando su libro Dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano. Y de la misma forma tenemos el placer de recibir al economista colombiano Eduardo Sarmiento Palacio, quien ha dedicado toda su vida al estudio de la economía mundial y quien también ha escrito más de una docena de obras, entre las que se encuentra El modelo propio, teorías económicas e instrumentos, publicado como segunda edición en este 2013. Bienvenidos, señores, un gusto tenerlo acá, expresidente. Gracias. Y también a usted, señor Sarmiento, economista de primer nivel. Bueno, yo creo que la política y la economía van de la mano. Ustedes tienen dos libros, uno que, como me aclaraba el expresidente Hurtado, es más sobre política que de economía, y en el caso del modelo propio es más de economía, pero la política y la economía en los sistemas van de la mano. Entonces, lo primero que quiero, expresidente Hurtado, es que me hable del caso ecuatoriano y de este libro que usted titula Dictaduras del siglo XXI. Y cuando habla de dictaduras, ¿cuáles son los parámetros que, digamos, tiene en cuenta para clasificar estos sistemas? La Carta Democrática Interamericana, suscrita por todos los países del continente, en la que se establecieron los principios y las normas que debía respetar un régimen democrático. Y ello no ha ocurrido en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y en Nicaragua. Este libro examina paso por paso cómo en el Ecuador fueron demoliéndose las instituciones democráticas y concentrándose el poder en el presidente de la República, que hoy ejerce todas las funciones del Estado en la medida en que las ha subordinado a su autoridad. Eso no se llama democracia, se puede llamar autocracia, dictadura, democracia delegativa, cualquier otra cosa menos democracia. Ahora, ¿cómo se puede explicar, expresidente, por ejemplo, que leí en un fragmento del libro, obviamente, que usted dice que esto no lo han inventado, ¿verdad? Ni Correa, ni el expresidente Chávez, recientemente fallecido, sino que esto es un sistema que a lo mejor ya históricamente se puede hablar en mucho tiempo atrás. Personas que llegan al poder a través de la democracia y luego cambian las reglas del juego para mantenerse en el poder, es lo que usted dice en el libro. Pero ¿cómo explicar entonces que democráticamente todos estos presidentes han continuado siendo reelegidos democráticamente, sin que ningún organismo internacional pueda decir aquí hubo un fraude y esta elección no es válida, como es el caso de Correa, que acaba de ganar con una mayoría la elección? Es que estos líderes políticos no es que hacen un fraude el día de las elecciones. El fraude se consuma antes de las elecciones. No existe durante ese proceso condiciones equitativas para los diversos candidatos. Usan todo el aparato del Estado, incluyendo la propaganda, para presentarse ante la opinión pública y conseguir votos. Y determinan, aprueban reglas electorales que les favorecen y perjudican a los otros candidatos. Es lo que ha sucedido en varios de los países que he mencionado. Hablando justamente de estos países, y bueno, obviamente tras el fallecimiento de Hugo Chávez, que fue el líder indiscutible del movimiento de los países del ALBA, el abanderado de este sistema llamado socialismo del siglo XXI, señor Sarmiento, yo quisiera que desde el punto de vista económico usted nos haga, digamos, un balance de cuáles son las características de estos países que políticamente escogen, digamos, el modelo del socialismo del siglo XXI. ¿Se pueden aunar en ciertas características económicas para sus desempeños? Que una característica de estos gobiernos, que es difícil homologar, ¿no? Pero que en todo caso son generales, están orientados dentro de un socialismo, en cierta manera, de Estado, recurren más a la presencia del Estado y han introducido cambios importantes en el esquema del llamado consenso de Washington. Han intervenido mucho más las economías, las
han cerrado y de otro lado han retrocedido en las privatizaciones. Y por otro lado han llevado a cabo políticas sociales dirigidas para reducir la pobreza y disminuir las desigualdades. ¿Cuál es el balance? Si usted mira las cifras, probablemente a estas alturas no es fácil decir qué ha ocurrido en materia de crecimiento económico. En unos casos se ha mejorado, en otros se ha empeorado. Lo único que si usted encuentra en estas economías es un balance importante en materia social. Uno de los resultados más deplorables del consenso de Washington es que generó enormes desigualdades. En general, incrementó el deterioro y la distribución del ingreso en América Latina y elevó la pobreza. Estos gobiernos arrancan de allí con una serie de políticas sociales, de reivindicación, de inclusión, y sí, evidentemente, consiguen resultados en materia de reducción de la pobreza y en materia de mejoría de derechos del ingreso. Eso es un hecho y está cifras de la... Y en el tema también de distribución de la riqueza, ¿verdad? O sea, Sí, disminución de la pobreza, redistribución de la riqueza. Desde el punto de vista político, ¿son estas dictaduras, expresidente? O sea, estamos hablando de los países que han seguido esta tendencia y que usted mencionaba, por ejemplo, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Cuba. ¿Son dictaduras? ¿Se le puede realmente utilizar esta denominación? Aunque tengan presidentes que han sido reelegidos democráticamente. Y yo entiendo lo que usted ya había dicho. Antes de responder su pregunta, un brevísimo comentario. Al menos en el caso del Ecuador, la pobreza se redujo más rápidamente antes de que el presidente Correa asumiera el gobierno que después. En el que ha caído la pobreza, sin duda, pero más lentamente que en los 6 años anteriores. Y en cuanto a lo otro, la democracia no solo son elecciones, son más que eso. Es un ambiente de libertad, de pluralismo, es una rendición de cuentas, es una división del poder, es una independencia de la justicia, es la realización de procesos electorales limpios. Y es una división del poder, y usted comienza, este libro me llama mucho la atención, con una frase del presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, que dice: porque el presidente de la República, escúcheme bien, no es solo el jefe del Poder Ejecutivo, es jefe de todo el Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano es Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral, Transparencia y Control Social, Superintendencias, Procuraduría, Contraloría, todo eso es el Estado ecuatoriano. Ahí está la confesión de culpa dicha por el propio presidente del Ecuador. De manera de que todo aquello que yo he escrito aquí, que no es otra cosa que un relato de lo ocurrido en estos 6 años en el país, simplemente demuestra que aquello que dijo el presidente de la República efectivamente se ha concretado en cada una de las decisiones que ha tomado para convertirse en lo que se llama una autocracia. Y eso no es un modelo nuevo. Los caudillos del siglo XIX en América Latina lo hacían. Los fascismos europeos lo hicieron a principios del siglo XX. Y los autoritarismos árabes lo han hecho en la segunda mitad del siglo XX. En realidad, estos países han copiado un modelo que se sustenta en el voto popular, manipula las instituciones democráticas y les pone al servicio de una persona. Eso no es democracia, a mi manera de ver. Hablando de lo que puede pasar justamente para este bloque, ¿verdad?, en la región que se hace, bueno, parte del ALBA, y que Hugo Chávez, al menos, algunos otros presidentes no necesariamente dicen que siguen las doctrinas del socialismo del siglo XXI, pero el expresidente Chávez lo dejó muy claro, que era abanderado bolivariano también, pero exponente máximo del socialismo del siglo XXI. ¿Cómo queda en la región a partir de ahora ese bloque con la ausencia de su líder natural, que fue Hugo Chávez? Bueno, yo creo que la muerte de Hugo Chávez le propina
un serio golpe al socialismo del siglo XXI. Pero yo creo que un poco la gestión de Chávez es irreversible. Él hizo grandes cambios, empujó grandes cambios institucionales, no solamente en el ALBA, sino en toda América Latina. Él fue uno de los grandes gestores. ¿Cómo cuáles esos cambios, por ejemplo? Del Mercosur. Mercosur. En donde él se retira del Pacto Andino y se va al Mercosur, en donde se crea un grupo con gran presencia de América Latina, con seguidores como Argentina y Brasil. De manera que su gestión no solamente va al ALBA, sino que se extiende a toda América Latina a través de mecanismos institucionales como el de las reuniones de Mercosur y la clarísima liderazgo de Chávez. Lo que está un poco por verse sobre esto es el modelo económico. Algo que se aprende de esta experiencia es que el consenso de Washington generó sociedades muy inequitativas y muchos de sus propuestas sobre crecimiento, eficiencia y mercado pues no han funcionado. Esta nueva conciencia social, creo yo, está llevando a un nuevo modelo latinoamericano en donde en lugar de dejar los designios de la economía al mercado o a las doctrinas, se busca a través de un enfoque científico en donde se establece como propósito central economías dinámicas y equitativas, y usted trata de lograr este resultado a través de mecanismos, algunas veces de mercado y otras a través de la presencia del Estado. Entonces yo creo que esto es algo que se aprendió, que para hacer crecimiento y equidad no basta el mercado, no bastan los postulados de eficiencia, sino que es necesaria una presión del Estado e incluso la coordinación y la solidaridad regional y mundial para lograr esos resultados. Vamos a hacer una pausa, nos tenemos que ir a publicidad. Interesante esta conversación. Yo quiero que cuando regresemos sigamos mezclando, me parece una fórmula perfecta, política, economía y su relación a la inversa, y hablemos entonces de a dónde puede mirar América Latina, ¿verdad?, como gestión eficiente de un manejo de política y economía del sector público, papel del Estado y consenso con propiedad privada y distribución de riqueza. Si nosotros tuviéramos que mirar positivamente algunos ejemplos, ¿dónde estarían? Les pregunto al regreso, ustedes no se nos vayan, regresamos enseguida con más. Gracias por continuar con nosotros durante esta interesantísima conversación sobre política y economía en nuestra América Latina. Regresamos con el expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado, autor de una docena de libros sobre hechos políticos y abusos de poder, y los que han sido traducidos al inglés, también al portugués. Ahora presenta su reciente obra llamada Dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano. Y también estamos conversando con el prestigioso economista colombiano Eduardo Sarmiento Palacio, quien ha dedicado parte de su vida al estudio de la economía mundial. Ha escrito más de una docena de obras, entre las que se encuentra esta, El modelo propio, teorías económicas e instrumentos, que fue publicado en 2002 y que ha salido con una segunda edición gracias a su éxito de ventas durante la primera edición, ahora en el 2013. Y yo quiero, señor Sarmiento, que usted me haga la anécdota de por qué la editorial le insiste en republicar este libro 10 años después que escribió el original, y no permitirle hacer uno nuevo, sino cuál es la validez que tiene 10 años después el modelo propio. Yo tengo libros nuevos. Sí. Después de este tengo 4 o 5. Pero las empresas editoriales han mirado los ojos sobre este y han recapitulado y dicho, este libro fue muy vendido, se agotó y lo siguen preguntando. Además, de acuerdo con los nuevos libros y mis escritos en El Espectador, la gente señala que lo que se anticipó en el año 2002 se está cumpliendo en este momento en el mundo y en Colombia. ¿Qué anticipó usted? ¿La crisis del 2008? Exacto. Una de las cosas que se anticipa en este libro, en el 2002, es que Colombia, Asia, incluso Japón, están en una crisis muy grave que no están sabiendo cómo resolver. Entonces se dice
este es un problema de la teoría económica, del modelo económico, y lo que está ocurriendo en este momento en Asia, América Latina y Japón se va a dar en Europa y en Estados Unidos, lo que nadie pensaba que era posible. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que tenemos una serie de crisis que están demostrando que la teoría económica y el modelo que se aplicó en los últimos 25 años está basado en concepciones que han sido invalidadas por los hechos. La mejor ilustración es la crisis del año 2008, muy parecido a la de los años 30, y la crisis del euro, en donde se demuestra que la pieza económica más perfecta, patrocinada por los economistas más importantes del mundo, ha fracasado. Está visto que no es posible que Alemania pueda convivir con las economías europeas, de Grecia y España, en cierta manera, porque tienen condiciones muy distintas. La teoría que sirvió de base para el euro se basaba en la teoría de Ricardo, de ventajas comparativas, que decía que los beneficios del comercio internacional dependen de las características propias de los países y no tienen que ver con las relaciones entre uno y otro. Eso fue invalidado. Está visto que Grecia y España y los países periféricos de Europa no pueden convivir con Alemania, que tiene mayores niveles de productividad, y en ese caso la única solución es abandonar la moneda común y en cierta forma aceptar devaluaciones unilaterales de España y Grecia. Hablando, por ejemplo, de cómo todo esto de crisis económica y crisis también en algunos modelos políticos que repercute en la economía y el desempeño de cada país, yo digo, expresidente Hurtado, ¿a dónde podemos mirar en América Latina como un buen ejemplo de un consenso, de buena guía entre política y por lo tanto buen desarrollo y desempeño económico de una nación? Bueno, como ha ocurrido a lo largo de la historia de América Latina, el progreso de nuestros países ha estado fuertemente condicionado por la economía internacional, que apabulló a América Latina en los años 80 y 90, las 2 décadas perdidas, y que hoy favorece extraordinariamente a todos los países del continente. De manera que hoy la región vive un periodo dorado. En Brasil, en Chile, en México, en mi país, se ha reducido masivamente la pobreza. Unos más, otros menos, pero este es un fenómeno común a casi todos los países del continente. Sin embargo, sigue siendo un continente de contrastes. Pero serios todavía hay pobres de la misma manera que los hay en los Estados Unidos y los hay en Alemania. Pero de la misma manera que en China se ha producido la más grande reducción de la pobreza de la historia de la humanidad, yo pienso que en América Latina ha sucedido algo parecido. En estos 10 años se ha reducido la pobreza como no se había reducido en el continente a lo largo de 200 años. Pero en América Latina pienso hoy que compiten 2 modelos. Uno es el modelo de los países bolivarianos, que a mi manera de ver es un modelo que reproduce aquel que ejecutó América Latina a mediados de siglo, por influencia de las PEPAL y por influencia del pensamiento socialista. Y el modelo de los demás países de América Latina, que es un modelo que busca una simbiosis, que no abandona muchos de los principios del consenso de Washington, pero que introduce elementos sociales y políticos para trabajar en función de la equidad, de la justicia social, como ha hecho Brasil, pienso, como lo ha hecho Chile, como lo ha hecho Colombia, como lo ha hecho Perú y como lo ha hecho México. Para un poco graficar lo que acabo de decir, cuando se inaugura el gobierno del presidente Correa, Colombia y Ecuador, como mi vecino es colombiano,
producían exactamente la misma cantidad de barriles de petróleo, 500.000. 6 años después, Colombia produce más de 1 millón y Ecuador sigue produciendo 500.000. Pongo este ejemplo para hacer caer en cuenta que hay ahora en América Latina países exitosos económica y socialmente, y hay otros países que, a mi manera de ver, no son exitosos ni económica ni socialmente. Se anuncia una crisis económica en Venezuela, por ejemplo, pero ya podremos hablar de los otros países bolivarianos. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad. Cuando regresemos en nuestro segmento final, yo quisiera escuchar también la opinión del señor Sarmiento acerca del modelo propio. Realmente, si cada país puede y tiene la capacidad de encontrar su propio modelo, o es bueno y saludable, digamos, lo que ha ocurrido con la Unión Europea, que obviamente es un intento fallido por todo lo que usted me ha dicho, con la desigualdad de riquezas y desarrollo de Alemania con Grecia, con España, pero sí podría existir esa posibilidad de que muchos de nuestros países tengan a alguien como ejemplo o un modelo a seguir, o si necesariamente hay que hacer uso de este que es el título de su libro, y cada país debe seguir o tratar de reinventarse un modelo propio dentro de lo económico. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con el final de esta conversación, política y economía para América Latina. Segmento final de esta conversación con el expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado, el escritor de Dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano, y también con el economista colombiano Eduardo Sarmiento Palacio, el autor de El modelo propio en segunda edición, Teorías económicas e instrumentos. Última palabra, señores, y yo dejaba pendiente, señor Sarmiento, este análisis, si realmente cada país puede tener un modelo propio, pero lo que usted quiera decirnos a nuestra audiencia. Bueno, eso es lo que aparece de todo esto. La ciencia económica no es universal. Y lo que estamos teniendo en este momento es el fracaso de la macroeconomía en todos los lugares del mundo. Estados Unidos lleva más de 5 años entre recesión y estancamiento. Europa, de nuevo, está en una profunda recesión. De manera que este modelo económico que se aplicó en América Latina y luego en el mundo no está funcionando. ¿Cuáles son las recetas? En el caso de América Latina, en particular para los países medianos, se plantea la necesidad de una nueva macroeconomía que no le dé tanta influencia a la inflación y le dé prioridad al empleo y la producción. Adicionalmente necesitamos un banco central que sea capaz de conciliar la balanza de pagos y el crecimiento económico. Segundo, no podemos dejar los sectores en manos del mercado. Es necesario priorizarlos y para eso necesitamos la industria y necesitamos a los planeadores escogiendo los mejores sectores. Y por último, requerimos una política social que realmente nos reduzca las diferencias y que no se quede en el asistencialismo. Para eso se requieren soluciones universales en el empleo, la vivienda, la salud y la educación. Expresidente, su última palabra. Bueno, cada país es una particularidad, pero en el mundo del siglo XXI queda poco por inventarse en el campo de la economía. Y es bueno que América Latina haya llegado a esa conclusión. Y que gobierne un presidente de derecha en Chile y un presidente de izquierda en Brasil, y los dos países sigan parecidas políticas económicas. Y que un cambio de presidente en esos países no signifique una revolución, sino una continuidad. Todo eso apunta a la madurez que ha alcanzado América Latina en el siglo XXI, o buena parte del continente, y creo que eso hay que aplaudir, porque también tenemos que hablar bien de los éxitos, de los buenos resultados, y que América Latina, mientras casi todo el mundo vive en crisis, hoy vive una etapa de prosperidad. Muy bien, muchísimas gracias, ha sido un gusto tenerlos en el programa, expresidente Hurtado, señor Sarmiento, gracias por estar con nosotros, espero que sea la primera de otras visitas, por supuesto, y aquí tienen ustedes los libros, los pueden encontrar en Amazon.com. Me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.